Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 26 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Vamos con las noticias del frente político. Recuerden que para ejercer una ciudadanía responsable uno necesita informarse equilibradamente sobre lo que pasa en la política de su país. Muy bien, primera noticia. Dos listas se disputarán el día de hoy la mesa directiva del Congreso en la elección que se llevará a cabo esta mañana y que determinará quién ejercerá por los siguientes 12 meses la presidencia del Legislativo, el mal llamado primer poder del Estado. Digo mal llamado porque no existe un primer poder del Estado, sino que los tres pesan igual en nuestro esquema de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ¿quiénes integran estas dos listas que les menciono? Una de ellas, la que tiene más chances de ganar por los votos que suman las bancadas que la respaldan, es la lista del llamado Bloque Democrático, que postula como presidente a Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, y tiene como vicepresidentes, en el siguiente orden, a Patricia Juárez, de Fuerza Popular, Valdemar Cerrón, de Perú Libre, que repetiría el plato, y Alejandro Cabero, de Avanza País. Es decir, los mismos partidos en las mismas posiciones en las que están hoy, digamos, en la mesa directiva saliente que ha presidido Alejandro Soto. La lista rival está liderada por Silvana Robles, de la recientemente nombrada bancada socialista, y la acompañan los congresistas Pasión Dávila, Jaime Quito y Alex Flores, todos los cuales entraron al Congreso elegidos por Perú Libre, pero ahora están pues en la nueva bancada socialista. Al representar esta lista a una sola bancada, sus chances de ganar son, yo diría, ínfimas. Sin embargo, lo que se ha visto ayer en las redes sociales, tras confirmarse la postulación de Eduardo Salguana a la presidencia del Congreso, es una serie de comunicados y cuestionamientos, incluso de organizaciones empresariales como Comex Perú y Capitalismo Consciente, que alertan sobre los vínculos del congresista de APP y el negocio de la minería ilegal o informal en Madre de Dios. Según el periodista de El Comercio, Martín Hidalgo, Salguana se ha reunido 65 veces con mineros informales y ha presentado varias iniciativas que los favorecen. Esta podría ser la primera vez que quien preside un poder del Estado es una persona directamente vinculada a la minería ilegal, una de las actividades ilícitas que más preocupa, porque además de depredar nuestros bosques y nuestra biodiversidad, viene pues impulsando crecientes niveles de violencia a nivel nacional y otros delitos como la trata de personas. Es muy llamativo que organizaciones empresariales estén criticando a una lista que en el papel es la opción más, digamos, pro mercado, más allá de la participación de Valdemar Cerrón, que la otra opción que es más de tipo socialista. Pero en este caso, digamos, el nivel de preocupación que existe respecto de la creciente influencia de la minería ilegal sobre la política en el país es algo que debe preocuparnos más allá de si consideramos políticamente nuestras ideas, digamos, como de derecha, de centro o de izquierda. Llama poderosamente la atención también, además, que Salguana haya sido elegido finalmente como candidato a la presidencia, habiendo mejores cuadros, yo diría, en APP, o personajes en todo caso menos controversiales, como Lady Camones, y considerando que la propia Keiko Fujimori había dicho de Salguana que no era una persona que generase consenso entre las bancadas del llamado Bloque Democrático. Se trata de un congresista con más experiencia y que en esa medida quizá pueda tener pues, más ascendencia sobre alguno de sus colegas en el Parlamento, pero también es una persona que ingresó al Congreso con 3.000 votos apenas, poco más que eso. Segunda noticia, este domingo la presidenta Dina Boluarte se presentará ante el Congreso para dar su mensaje a la nación, en el que se espera que haga anuncios en materia económica. Desde los gremios empresariales, la principal expectativa de cara al discurso está concentrada en las facilidades que se pueden dar para el avance de la inversión privada, que habría crecido alrededor de 1% en el primer semestre, según cifras del Instituto Peruano de Economía, velocidad que es insuficiente para generar empleo formal o incrementar los ingresos de las familias peruanas. Específicamente, desde la CONFIEP se espera que el mensaje refleje la importancia del comercio exterior, que fue puesta en evidencia durante el viaje de Boluarte a China,
y que se concentre en las acciones que se tomarán para crear zonas económicas especiales y establecer un hub logístico para aprovechar el eje formado por el puerto del Callao y el nuevo megapuerto de Chancay. Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía confía en que se anuncien medidas concretas para luchar contra la minería ilegal y se acelere la obtención de permisos y licencias para la actividad minera formal en el Perú. Desde las cámaras de comercio regionales también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se destraben los grandes proyectos de inversión en infraestructura que permita mejorar el acceso de las distintas regiones del país a los mercados, así como que se trabaje en combate a la inseguridad ciudadana y a las economías ilegales que también generan problemas para el accionar de las empresas formales, como hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de las mineras en La Libertad. Desde otros espacios existe la expectativa de que la mandataria anuncie un aumento de sueldo mínimo. Sin embargo, Apoyo Consultoría publicó un informe en el diario El Comercio en el que advierte que si no se da un crecimiento económico más sólido y un avance en la productividad antes de incrementar la remuneración mínima vital, se podría estar generando una recuperación de la economía que no resulte en más puestos de trabajo formales, sino en una mayor proporción de trabajadores desprotegidos por estar en la informalidad. Tercera noticia, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido requerida por la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, para que informe hasta cuándo se va a quedar en Santiago de Chile, a donde viajó recientemente. Recordemos que Benavides está siendo investigada por la presunta comisión de varios delitos por hechos como haber supuestamente intercambiado favores con congresistas cuando ella era fiscal de la Nación para archivarle a estos investigaciones en su contra a cambio de que pasen cosas o aprueben cosas en el Congreso que a Benavides le interesaban, como la inhabilitación de su antecesora Zoraida Ábalos y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Según su abogado Jorge del Castillo, Patricia Benavides no tiene hoy por hoy un mandato de impedimento de salida del país, de manera que no está prohibida de viajar. La fiscal suprema, Delia Espinosa, señala que sí hay un pedido en esa línea, pero en términos prácticos ya está Benavides fuera del país. Lo que ha pedido entonces la fiscalía es que tenga, digamos, o le proporcione Benavides información pormenorizada sobre dónde va a estar y cuándo va a regresar. Incluso le han pedido a la aerolínea LATAM que dé información sobre sus pasajes. El motivo del viaje de Benavides a Chile sería de índole familiar, según refirió su abogado del Castillo. Su otro abogado, Juan Peña, consideró que el pedido de información de la Fiscalía era, entre comillas, abusivo y amenazante. Cuarta noticia, algo muy preocupante que toca comentar esta mañana. Ayer se denunció que la madre del periodista de Panorama, Iván Escudero, había sido secuestrada en Huaraz, metida a un auto con los ojos vendados tras salir de un almuerzo y luego intimidada con mensajes que ella debía transmitirle a Escudero, como entre comillas, dile a tu hijo que se calle, dile que deje de hablar. Afortunadamente la señora ya fue liberada y se encuentra en protección de la policía, pero por supuesto esto es muy grave. ¿Quién podría tener interés en llegar al extremo de secuestrar y amenazar a la madre de un periodista de Panorama? Pues no tenemos cómo saberlo a ciencia cierta porque desconocemos que hay información específica que tenga la policía en sus manos y que dé pistas sobre quiénes serían los plagiarios en este caso. Pero si prestamos atención a los últimos reportajes que ha venido sacando Iván Escudero como para tratar de entender quién podría tener razones para amedrentarlo, pues lo que uno ve, por ejemplo, es que hay mucha cobertura, muchos destapes que ha sacado sobre el caso de Vladimir Cerrón y cómo este supuestamente habría entrado en contacto con Palacio de Gobierno utilizando como intermediarios a algunos congresistas como Kelly Portalatino y Américo Gonza. Quinta noticia, oficialmente hoy comienzan los Juegos Olímpicos París 2024 con presencia peruana. Aunque ya se han disputado algunas competencias como el fútbol, donde hubo un escándalo mayor en el partido entre Argentina y Marruecos, y el rugby, hoy arranca la cita deportiva del año con una ceremonia imperdible minutos después del mediodía. La ceremonia será inédita ya que por primera vez no se hará en un estadio, sino que tendrá lugar sobre el río Sena, en el corazón de París. Los 10.500 deportistas desfilarán en más de 90 embarcaciones por un aproximado de 6 kilómetros. Se especula además que las cantantes Celine Dion y Lady Gaga podrían participar en la ceremonia, aunque no se conocen muchos detalles de la misma. En cuanto a los deportes, en esta edición se disputarán un total de 32 disciplinas deportivas, fuera de las más tradicionales. Hay mucha expectativa en torno al breakdance, que hará su debut como deporte en estos Juegos Olímpicos y ya está siendo pues un furor en las redes sociales.
¿Y qué hay del Perú? Pues la delegación nacional estará compuesta de 26 atletas, dentro de los cuales destaca la marchista y bicampeona mundial Kimberly García, que es la principal carta nacional para conseguir una medalla. Los abanderados peruanos en la ceremonia van a ser el judista Juan Manuel Postillos y la esgrimista María Luisa Doig. En total, los representantes nacionales participarán en 9 deportes: vela, tiro, surf, bádminton, natación, remo, esgrima, judo y atletismo. La acción para los peruanos comenzará el sábado 27 desde muy temprano con remo, natación, surf y bádminton. Esperamos pues que nos traigan muchas alegrías y que dejen en alto el nombre de nuestro país. Muy bien. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles en el espacio de la reflexión del día una opinión que sospecho va a ser impopular, pero que espero se sostenga en sus propios argumentos. Mucho ha dado que hablar esta semana un comercial que ha sacado la marca de papel higiénico Paracas, en el que se ve un camión transitando por Lima con un papel higiénico enorme y un mensaje que dice: ¿qué tal papelón por un Perú sin papelones? El camión pasa, entre otros lugares, por el Congreso y por el Poder Judicial, dando a entender pues, que son ejemplos de lo que significa hacer un papelón en el país. El comercial ha sido previsiblemente aplaudido y viralizado por muchísima gente que simpatiza con la crítica que se hace hacia al Congreso de la República y también al Poder Judicial, de no estar haciendo, entre comillas, un buen papel, sino un papelón. Razones para pensar así no faltan, qué duda cabe. Y sin embargo, este comercial me parece problemático por varias razones, lo cual seguramente me pone en una posición discrepante de la mayoría, pero les explico por qué. Mientras veía el comercial, pensaba en un grupo de creativos discutiendo en una sala de alguna agencia de publicidad. Uno de ellos o de ellas dice: podemos jugar con la palabra papel, que tiene múltiples significados. Papel también es el rol que cumple una persona o una institución. Ok, nosotros queremos decir que hacemos un buen papel, es decir, tanto el producto como un buen papel en la sociedad, como empresa. Y para vernos bien por oposición, porque no hay que olvidar que lo que queremos es vender más papel higiénico, pues necesitamos encontrar a quien sea fácil de encasillar como el que cumple el peor papel de todos. Y la respuesta es obvia: el Congreso. Pero para hacer más variada la cosa, sumemos un par de personajes más. Uno va a ser, entre comillas, las calles, lo que sea que eso significa, porque la calle no es un lugar, digamos, no es alguien que tenga agencia. Y el otro va a ser Palacio de Justicia, que nuevamente es un edificio más que un personaje, pero no importa, la gente va a entender. Quizá alguien se esté preguntando por qué aluden al Congreso y al Poder Judicial, pero no dicen nada del Ejecutivo. ¿Acaso Paracas piensa que el gobierno está haciendo, entre comillas, un buen papel comparado con estos otros dos poderes del Estado? En fin, digamos que, según el comercial, en lugar de hacer un buen papel el Congreso, las calles y Palacio de Justicia hacen, entre comillas, un papelón. No importa las diferencias que haya al interior del Congreso, que haya bancadas o congresistas mejores o peores que otros. Simplifiquemos y digamos que todo es lo mismo. No importa que el Poder Judicial esté hoy peleado en varios frentes con el Congreso y que haya diferencias significativas respecto de cuál está comportándose en defensa de la Constitución y la democracia y cuál no. Estos son detalles que la gente no tiene por qué saber. Aprovechemos que la gente ya tiene una animadversión muy fuerte hacia estas instituciones y sumémonos al cargamontón, porque no importa diferenciar aquí entre la institución y las personas que circunstancialmente la integran, porque estos son temas complejos y nosotros lo único que queremos es decir que hacemos un buen papel y vender más papel higiénico. Este es el tipo de publicidad que funciona bien en nuestros tiempos por la facilidad con la cual se viraliza, pero aunque presenta a la empresa como si tuviera un interés real en asuntos que tienen que ver con la política o con el sistema de justicia, en realidad esto es, me temo, solo retórica publicitaria. Si a la empresa de verdad le interesara el lamentable estado de la política peruana o la crisis del sistema de justicia, sus esfuerzos no estarían enfocados en sacar comerciales para vender más papel higiénico, o comerciales como este en todo caso, que no van más allá de la superficialidad. Estaría asumiendo liderazgo en espacios gremiales, financiando centros de pensamiento, proponiendo reformas, desarrollando proyectos de alto impacto para beneficiar a sus grupos de interés, etc. ¿Ustedes creen que la empresa está haciendo todas estas otras cosas o solo está aprovechando el muy evidente descontento de la ciudadanía frente al Congreso y frente al Poder Judicial para sacar provecho comercial?
Porque si solo es lo segundo, parece más un intento de autoseñalar una virtud propia que no es tal. Cualquiera puede salir en las redes sociales o en un comercial a decir que el Congreso peruano es un desastre, porque sabemos que lo es. Discrepo aquí con quienes señalan que esto requiere una especial valentía. No es el caso, es sumarse a un cargamontón que ya existe, un cargamontón justificado, pero que en el caso de quien lo hace no aporta nada nuevo ni particularmente valioso. En mi criterio, este no es el tipo de acción que se necesita de las empresas o de los líderes empresariales, es quedarse en la superficialidad performática de esa que puede servir para ganar premios de marketing o de publicidad, pero que no mueve la discusión pública de fondo en sentido positivo. No propone soluciones, solo retroalimenta las animadversiones ya existentes. Cambiar la política, cambiar la justicia o el sentido de ciudadanía en el país son preocupaciones absolutamente urgentes y necesarias, que están siendo utilizadas de excusa aquí para vender más papel higiénico. Ojalá me equivoque y esta campaña traiga más cosas que demuestren que la empresa sí quiere hacer algo relevante frente a estas problemáticas a las que he aludido, pero si todo acaba en este comercial, pues habrá sido para mí una suerte de infantilización de lo que sí debe abordar, o si quiere abordar, digamos, pues habría que hacerlo con un mínimo de seriedad y un enfoque que realmente busque cambiar las cosas. Porque no nos engañemos, esta no es una publicidad para vender un cambio en la política o en la justicia, que me hubiera encantado que lo sea y yo sería el primero en aplaudirlo. Es una publicidad para vender papel higiénico. Eso no tiene nada de malo, pero no es lo mismo. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos el día de mañana. Por supuesto que tengan unas felices fiestas patrias, había olvidado hacerles llegar el saludo por las celebraciones de 28 de julio. Un agradecimiento también a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, y después de las fiestas nos reencontramos el día martes, ya que el lunes es feriado. Hasta pronto.